En esta parte de la lectura podemos ver cómo la ideología del desarrollo se reduce al sentido de que una nación solo sobrevive mediante el crecimiento de su economía, el acceso a las tecnologías y a la competitividad de los mercados mundiales. En pocas palabras, que el bienestar de una nación solo se conseguirá logrando un acúmulo de capitales. También podemos ver cómo este concepto se ha promovido a lo largo de la cultura occidental capitalista, dejando de lado el concepto del otro, es decir, a los pueblos que no comparten sus ideologías. Esto quiere decir que los capitalistas construyen una base de dos partes, quiere decir moderno tradicionales o primer mundo o tercer mundo. Por esto, las potencias concilian sus poderes sobre los países de las periferias. Esto empieza en 1533 con el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, donde pone el concepto del otro como un inferior. Durante los periodos de la conquista y de la colonia, los territorios conquistados se dividen entre periferias y un centro, o la metrópoli. Esto conlleva una división internacional del trabajo, donde las periferias son las encargadas de explotar los recursos naturales y así llevarlas a los centros de comercio en la metrópoli. También podemos ver cómo surge el concepto de civilización, puesto que las élites sociales querían distinguirse de los estamentos dominados, pretendieron siempre distinguirse de aquellos estamentos sociales que no pertenecían a un ámbito de la civitas, es decir, que no habían ingresado a la modernidad. En Latinoamérica, en la época de la posindependencia y de la instauración de las primeras repúblicas liberales, podemos ver cómo las clases dominantes veían a las etnias como los mestizos, negros e indígenas como razas inferiores y atrasadas. Para ello ellos pensaban que no solo necesitaban un blanqueamiento, sino que también necesitaban limpiar sus pensamientos, los valores y las creencias que ellos tenían. En 1919, para la finalización de la Primera Guerra Mundial, podemos ver que se realizó un pacto entre las potencias vencedoras, que se conoce como el Tratado de Versalles. En este se legitimó el poder de la civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. También ayudó a que las potencias explotaran los recursos naturales y las poblaciones originarias. Es decepcionante cómo Colombia, un país con tantos recursos que podrían suplir algunas necesidades básicas a toda la población, seamos tan desiguales. Desafortunadamente Colombia es un país desigual, mídasele como se le mida, en distribución de tierras, oportunidades de trabajo y actividades económicas, por solo hablar de algunas variables. Se confirma que desde el siglo XIX el manejo del país se ha basado en la exclusión y nunca la desigualdad económica ha hecho parte de una política pública que comprometa al Estado. Es por esto que Colombia ha tenido una reducción en los índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, como lo son educación, salud y bienestar social. Pero se ha estancado en la distribución de los ingresos, fenómeno en el que más se debe trabajar. También hay que tener en cuenta que las desigualdades no son solamente de carácter económico, también hay desigualdades étnicas, intrarregionales y de concentración de la tierra que tienen raíces históricas en las colonias. La distribución de los frutos del crecimiento económico debe ser la principal tarea y el objetivo del Estado. Sin embargo, muchas veces la economía mantiene un sesgo concentrador de los beneficios económicos, que se producen en muy pocas manos, lo que aumenta la desigualdad. Los grandes beneficiados del desarrollo económico fueron tanto los empresarios
como los trabajadores con niveles educativos más altos. Por eso se pregona la demanda de una mano de obra más calificada por parte del Estado y se considera la pobreza como un problema estructural que se origina por la distribución inequitativa de los activos de la economía. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza nos habla y nos avisa, mientras nosotros, los seres humanos, no la escuchamos. No nos damos la vuelta a pensar y observar lo que realmente pasa a nuestro alrededor con el agua, los bosques, los páramos, los nevados y la contaminación del aire. No nos hemos puesto a pensar que las aves ya no nos cantan en las mañanas, o peor aún, ya es muy difícil ver las abejas volar por los jardines buscando el polen. Nunca sabremos el valor del agua hasta que el pozo esté seco. No podemos esperar a que un recurso limitado como el agua se agote, sino que tenemos que actuar desde este momento, reduciendo su consumo y evitando su contaminación. Educar a niños y niñas en nuestros entornos sobre el amor por la naturaleza contribuirá a un futuro en el que nuestro planeta siga existiendo y mostrando su extraordinaria belleza. Conocer el mundo, observar otras culturas o visitar espacios naturales únicos te abrirá la mente para convertirte en una persona con conciencia.